que allá al sur de la frontera hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. El vivir bien, o el buen vivir, como dice nuestro hermano presidente de Ecuador, eso es la síntesis del socialismo comunitario. Y el vivir mejor es la síntesis del capitalismo. Hay una profunda diferencia. Habíamos sido víctimas de lo que yo denomino ser conejillo de indias de las experiencias de los años 90 de las políticas neoliberales. Mucho ha pasado de aquel momento de una Argentina que defaultió la deuda más grande, por lo menos hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, 160.000 millones de dólares. Está totalmente en función del capital y no de los seres humanos. La solución no es más fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de prosperidad y de paz que desincentiven a las personas a migrar. Estos países o esta idea del socialismo del siglo XXI nace posterior a esta época neoliberal que hemos vivido todos los países de la región, ¿no es cierto? Que se agudizaron con la exposición o la implementación del consenso de Washington, ¿no es cierto? A fines de los años 80, inicio de los 90, América Latina y el mundo estuvo inmerso en una lógica neoliberal. Cansados de esta lógica neoliberal es que a partir del siglo XXI algunos países deciden darle la vuelta, ¿no es cierto? Tenemos en América Latina alrededor de unos 7, 8 países que siguen esta dinámica. Sin embargo, me parece que cada país ha tratado de construir sus propias políticas, su propia manera de realizar este socialismo contextualizado al siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos decir que el socialismo del siglo XXI ya es una cosa así terminada y formalizada, ¿no es cierto? Más bien es un proceso en construcción que desde América Latina viene realizándose a partir del proyecto bolivariano de Hugo Chávez en 1998. Entonces no todos están repitiendo un mismo libreto, pero sin embargo sí hay coincidencias que nos permiten ver que le apuntan a una idea diferente de gobernabilidad en América Latina. Y entre esos países me parece los que más guardan coincidencias sería Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y decir que se cometió contra Evo es decir que se cometió contra todos nosotros, y decir que se cometió contra Bolivia es decir que se cometió contra Venezuela, contra Ecuador, contra Sudamérica entera. Un abuso más que revela que el orden mundial no solo es injusto, es inmoral, no se está en favor de la justicia, en función de la justicia, en función del derecho, en función de la verdad, sino en función de la fuerza. Ese es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI. Yo no puedo entender de verdad algunos países de Europa que sean tan sometidos al gobierno de Estados Unidos. Por lo menos yo escuché que los países de Europa son defensores de la democracia, defensores de los derechos humanos, que respetan los convenios, los tratados internacionales. Nos está llevando la sociedad mundial o la globalización es a trabajar ya no de manera independiente, ¿no? Sino trabajar de manera regional, en bloques. Y América Latina es un gran bloque, pero si este gran bloque no tiene un hilo conductor de pensamiento que nos permita hacerle frente a este capitalismo deshumanizante en el que estamos viviendo, es difícil tratar de luchar. Entonces lamentablemente estas ideas de construcción más equitativa de la vida no tienen una permeabilidad regional completa, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay ciertos polos de repartición del poder que no quieren aportar o que no quieren adherirse, evidentemente por cuestiones nacionales o intereses grupales que en cada uno de estos países existan. Entonces no podemos hablar de una unidad en ese sentido, ideológica en la región, lo que no va a permitir que consolidemos una fuerte región a nivel mundial. De todas maneras, como sí es importante el tema de la integración, vamos a ver que al menos estos países que salían a ideas de izquierda
van a estar agrupadas en otros organismos que buscan tener una representación regional. Tenemos el ALBA, tenemos la CELAC, tenemos la UNASUR. Son intentos de tratar de reunir esfuerzos y combatir el proceso globalizante. Los gobiernos ni son tan de izquierda como pensábamos hace 40 años, ni pueden ser tan de derecha como cosas que vimos en esta América. La aguja parece que se va arrimando un poco al centro, pero sigue habiendo diferencia. Rescatar 40 millones de la pobreza, como le pasó a Lula, y no será tocar el cielo con la mano, ni mucho menos construir el socialismo. Pero esos 40 que comen todos los días, esos 40 millones, es una cosa muy de izquierda. ¿Por qué? Porque ser de izquierda es ser solidario. Y es, antes que nada, tratar de rescatar a la gente que está sumergida. El socialismo del siglo XXI es un proceso de construcción. Trata de tomar lo mejor del socialismo tradicional, pero de otros socialismos que han existido, como el socialismo andino, el socialismo agrario. No, eso que. Y también, al menos en el caso ecuatoriano, se nutre mucho de la doctrina social de la Iglesia y de la teología de la liberación. Nada ni nadie podrá retener la gran revolución suramericana, latinoamericana y caribeña. Yo creo que el mundo debería apoyarla. Estados Unidos debería apoyar esa revolución. Europa debería apoyar esa revolución, porque esa revolución, no se han dado cuenta algunos, hermanas y hermanos, es el inicio del camino a la salvación de este planeta, a la salvación de la especie humana, amenazada por el capitalismo, por el imperialismo, por la guerra, por el hambre. Es la revolución necesaria.